Adelante, hermano. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por esta oportunidad y es una gran dicha, un gran privilegio poder estar aquí de esta manera con cada uno de ustedes y cada uno de los hermanos y amigos oyentes que se encuentran a través de las redes sociales, de la plataforma, para así escuchar una enseñanza, una lección de la cual hemos estado estudiando acerca de los salmos, que sin duda alguna hemos obtenido una edificación maravillosa. Todos los salmos que hemos estudiado a través de nuestros hermanos que nos han traído ha sido de gran edificación para cada uno de nosotros, de gran ánimo, de gran fortaleza espiritual para seguir adelante en esta vida como cristianos. El día de hoy les traigo esta lección, esta enseñanza del Salmo 37. Y vamos a entrar de lleno a nuestra lección a causa de que son varios versículos. Trataremos de ir viéndolos cada verso brevemente, ¿verdad? Daremos reflexión, daremos un desarrollo en cada versículo y esperemos en Dios poder así terminar a tiempo por la hora establecida de este estudio. El Salmo 37 le he puesto en en esta enseñanza, es la confianza en Dios frente a la prosperidad de los impíos. Como introducción, tenemos ahí el género de este salmo. Es un salmo sapiencial, es como un proverbio largo. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Bueno, la definición es perteneciente o relativo a la sabiduría. Y como lo dice, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar, es como un proverbio largo. No es una oración dirigida a Dios, sino una enseñanza directa para el cristiano, ahora para nosotros, ¿verdad? Que lo podemos aplicar, que podemos así tener una enseñanza, una edificación de todo lo que vamos a ver a continuación. Y la estructura de este salmo está escrito en forma de acróstico, que quiere decir que cada sección comienza con una letra del alfabeto hebreo, lo que sugiere que era usado como instrucción y memorización. Vemos también el momento de este salmo. David probablemente ya era un hombre mayor. Lo dice el verso 25, el cual vamos a ver un poco más adelante. Por lo cual transmite sabiduría adquirida a lo largo de su vida. El pueblo estaba rodeado de injusticias y parecía que los malvados prosperaban. Ante esto, David anima a confiar plenamente en el Señor en lugar de caer en la provocación, en la desesperación o la envidia. Podemos dividirlo, más bien vamos a dividirlo, este salmo, en varios bloques. Van a ser 4 puntos. El primer punto dice, no envidiar al malo, sino confiar en Jehová. Esto lo vamos a ir viendo, desglosando y desarrollando a partir del verso 1 al verso 9. En segundo punto, el destino de los impíos y de los justos, del verso 10 al 22. Tercer punto, el justo bajo la protección de Dios, del verso 23 al 33. Y por último, cuarto punto, el futuro eterno, diferencia final entre justos e impíos, del verso 34 al al verso 40. Vamos a ir viendo estos versos, vamos a ir viendo esta enseñanza y esperando que sea gran ánimo y fortaleza y gran edificación para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos oyentes de igual manera. Vamos a tocar el primer punto, no envidiar al malo, sino confiar en Jehová. Verso 1 al 2. Vamos a leer estos versos del Salmo 37, el verso 1 y el verso 2. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán.
Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Aunque los impíos parezcan prosperar, como la hierba serán pronto cortados. Hoy en día vemos a gente, ¿verdad?, que pues prospera, que crece sus posesiones, sus riquezas, y pues vemos, ¿verdad?, que lamentablemente pues no es de la mejor manera, no es de una manera de la cual pues le agrade a Dios. Pero ¿qué pasa o qué pasará? Bueno, como la hierba serán pronto cortados. En contraste, el justo debe confiar, deleitarse, encomendarse y descansar en el Señor. Y es que David abre con una advertencia. No te compares ni te alteres por la aparente prosperidad de los malvados. ¿Por qué? ¿Por qué creen que digo esto? Porque su éxito su éxito es pasajero, no es algo que vaya a ser para siempre. Eso no es eterno, son cosas pasajeras, cosas temporales. Entonces no nos comparemos, ni nos alteremos, ni nos desesperemos porque vemos esa prosperidad de los malvados y pensamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué prosperan si son malvados? Pero su éxito no será para siempre, su éxito es pasajero. La hierba en Israel crecía, pero el sol la secaba en horas, unas cuantas horas. Y así es la vida del impío. Así, precisamente como esa hierba que crece rápido, pero le da el sol y se seca. Así, de esa manera. De esa manera es como esa prosperidad de los impíos, pues no es algo correcto, no es algo que a Dios le agrade. Vamos a ver los versos 3 y 4. Dice, verso 3 y 4, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Jehová y haz el bien. Dice, el justo debe confiar activamente, no solo evitar la envidia, sino hacer el bien. Habitar en la tierra quiere decir, pues, vivir bajo la bendición de Dios. Deleitarse en él significa poner la satisfacción en Dios y no en lo material. Jamás en lo material, siempre en nuestro Dios. Y aquí David da una instrucción clara. No solo confiar en Dios, que es tener fe, descanso en su voluntad, sino también vivir rectamente delante de Dios. Hacer el bien, como dice los versos que acabamos de leer. La confianza verdadera en Dios siempre va acompañada de una vida obediente. Debemos de recordar eso. No basta con decir, Señor, yo confío en ti. Confío en el Señor, o decir, de estar comentando o estar, no sé, comentarle al hermano o a alguien, alguna persona, yo confío en el Señor de una manera enorme. Mi confianza en el Señor es gigantesca. Y quedarse pasivo. Debe ser una vida obediente. La fe se demuestra en acciones. Se demuestra en acciones. La promesa, habitarás en la tierra. Para Israel, esto significaba seguridad, significaba estabilidad y herencia en la tierra prometida. Para nosotros, hoy tiene una aplicación diferente, una aplicación espiritual, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de la cual vamos a heredar, que nos tiene preparado nuestro Dios, que vamos a heredar sus hijos amados que hemos obedecido,
que hemos sido fieles en su camino, que hemos cumplido con su voluntad. El que confía y obedece a Dios vive bajo su cuidado y protección, con seguridad espiritual, aunque haya pruebas, aunque veamos que no nada se arregla, que todo sigue igual, que no hay mejoría en nuestra vida, pero tenemos la seguridad de que así va a ser, que bajo su cuidado y su protección estamos siempre, en todo momento. Te apacentarás de la verdad, es decir, te alinearás de lo que es firme y eterno, la fidelidad de Dios, su palabra, sus promesas, la esperanza que tenemos en Dios. A diferencia del mundo, el mundo que se alimenta siempre de lo pasajero, de lo temporal, que siempre tiene su vista aquí en la tierra solamente y hasta ahí llega. No tienen su vista a largo plazo, ¿verdad? A una distancia, no ven a cierta distancia, a lo lejos, ven solamente lo que está cerca, no ven lo que está más allá de su entorno ahí, de lo que ellos nada más pueden ver en su vista terrenal. Se alimentan de lo pasajero. El cristiano se sostiene con lo verdadero. Esa es la gran diferencia. Como cristianos nos sostenemos de la mano de nuestro Dios, de lo que es eterno, de lo que es para siempre, de lo que es verdadero, su palabra, su voluntad. Dice el verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová. Aquí David lleva la exhortación más profunda. No solo confiar y obedecer, sino disfrutar de la relación con nuestro Dios. Deleítate significa hallar gozo, placer y satisfacción en el Señor, no en las riquezas, no en los placeres, no en los éxitos de este mundo, porque todo eso es pasajero, todo eso es por un corto tiempo, no sabemos hasta cuándo, pero tenemos la seguridad de que eso terminará. Pero el gozo, el placer, la satisfacción en el Señor, eso va a ser eterno, eso va a ser para siempre, toda una eternidad. Cuando nuestro gozo principal es Dios mismo, nuestros deseos se alinean con su voluntad. Por eso dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto no significa que Dios nos dará caprichos. Cuando oramos a nuestro Dios y le pedimos esto, le pedimos aquello, Señor, yo te pido que me des esto, Señor, yo necesito aquello, pero es que Dios no está para cumplirnos caprichos. Nada de eso, sino que cuando aprendemos a deleitarnos en Él, nuestros anhelos son transformados y entonces lo que pedimos está en armonía con su plan, con su voluntad, porque siempre que pedimos a Dios algo en oración, siempre nuestro Dios va a obrar, pero conforme a su voluntad, que eso nunca se nos olvide. Nunca va a ser por nuestros intereses, nunca va a ser nuestra voluntad, va a ser la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de tener siempre en nuestra mente. Sigamos adelante. Versos 5 y 6 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Es una expresión de admiración. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y no es, y él hará, no. Y él hará. Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En un mundo injusto, porque ese es el mundo, es injusto. Así es el mundo.
Dios mismo se encargará de mostrar la justicia a sus hijos. Tal vez no en el momento que nosotros querramos, que nosotros ya quisiéramos que hubiera una respuesta inmediata, pero llegará un día en que la verdad brillará como el sol en su punto más alto. Dice el verso 5: encomienda a Jehová tu camino. Encomendar en hebreo significa literalmente entregar algo pesado. Es la imagen de poner todo el peso de nuestra vida sobre nuestro Dios. Y luego vemos el camino, que dice el camino también simboliza la vida eterna. Decisiones futuras, luchas, metas, objetivos. La instrucción es clara. Entrégale todo, todo a Dios y confía en que Él va a actuar de la mejor manera, porque Él siempre ve lo mejor para sus hijos amados, porque su voluntad siempre es buena y perfecta. Siempre ha sido así y siempre lo será. Desde aquellos tiempos, con aquellos personajes grandemente bendecidos, que se hizo su voluntad perfecta hasta la actualidad, sigue haciendo, sigue obrando de igual manera. La promesa dice, y Él hará. No dice cómo ni cuándo, pero asegura que Dios obrará en favor de los que confían en Él. Mientras el malvado se esfuerza en hacer para prosperar por sus medios, el justo descansa y Dios es quien hace, es quien obra. ¿Se fijan cómo el malvado se esfuerza en hacer? Pues para beneficio propio, sus intereses, y luego dicen que por su propia mano hicieron las cosas, prosperan por sus medios, pero el justo, el que hace las cosas honradamente, honestamente, que prospera conforme a la voluntad de Dios, agradable a los ojos de Dios, ese justo descansa y Dios es quien obra en su vida, en nuestra vida, cuando hacemos las cosas correctamente conforme a la voluntad de Dios. Verso 6: exhibirá tu justicia como la luz. Aquí viene la consecuencia de confiar y encomendar a Dios nuestra vida. La imagen es poderosa. Así como el sol ilumina y no puede ser escondido, así también la justicia del cristiano será manifestada. Dice tu justicia. Se refiere a la rectitud de nuestra vida, nuestra integridad delante de Dios, incluso cuando otros pues la ponen en duda o tratan de poner en duda. Esa integridad que debemos de tener delante de Dios, esa rectitud en nuestra vida, de comportarnos rectamente y correctamente delante de Dios. Dice tu derecho, apunta a cuando alguien es acusado injustamente o menospreciado. Dios mismo saca a la luz siempre la verdad. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Y nuestro Dios se encarga de eso también. Se va a encargar de eso. En aquel día en el cual vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, seremos transformados y dará paso al juicio, donde daremos cuentas, donde vamos a rendir cuentas a Dios. Y ahí saldrá todas las cosas, toda la verdad saldrá a luz. Y luego dice como a mediodía, como el mediodía, dice. Significa claridad total, sin sombra de duda, porque en el mediodía la luz es más fuerte. Y podemos ver una relación en estos versos del 5 al 6. Dice el 5 habla de entregar el camino, una acción de fe.
Y el versículo 6 habla de recibir la vindicación de Dios, que quiere decir una acción de justicia divina. Es como una cadena. Yo encomiendo, confío, Dios obra, Dios manifiesta su justicia en nuestra vida. Estos versos, en verdad, se aprende bastante. Encomendamos, siempre debemos encomendar a Jehová todos nuestros caminos, en todo momento. Verso 7 al 9 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí se enfatiza la paciencia. Callar ante Dios no es resignación, sino confianza tranquila, una confianza que da tranquilidad. Los impíos solo tienen éxito temporal, como lo mencionamos hace un momento. Los justos tienen una herencia eterna. Tendremos una herencia eterna. Todos los que nos mantenemos rectos, todos los que hacemos las cosas correctamente, tendremos una herencia eterna, la cual, pues ahí está la esperanza de la vida eterna. Tenemos ahí nuestra herencia, solamente hay que esforzarnos en ganarnos esa gran herencia que nuestro Dios nos tiene preparado. Versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guardar silencio no es pasividad, sino descanso confiado en nuestro Dios. Significa no murmurar, no quejarse, no impacientarse, no desesperarse. Esperar en Él recalca la necesidad de paciencia. La justicia de Dios no siempre es inmediata, pero es segura, sin duda alguna. De eso estamos completamente seguros. Siendo pacientes, teniendo esa paciencia que es parte del fruto del Espíritu, es parte de ese fruto, ¿verdad? Que también es el amor, la paciencia, la templanza, la benignidad, el gozo, el amor, todo esto, ¿verdad? Que son parte del fruto del Espíritu. La paciencia, sin duda alguna, es algo que, pues, los seres humanos o hay personas también conocidos, también entre hermanos que batallan con esto, con la paciencia. Pero la justicia de Dios no siempre, sabemos que no siempre es inmediata, pero es segura, sin duda alguna es segura. Y aquí advierte, no te alteres por el que prospera. David toca un tema humano. Nos inquietamos al ver que alguien hace lo malo. Sin duda alguna nos causa coraje, nos causa impotencia. Y aún así, y vemos que le va bien. Vemos que aquellos que hacen lo malo les va bien, prosperan. Pero el Salmo nos recuerda algo. No miremos su éxito. Mantengamos los ojos en Jehová, en la justicia de Dios, teniendo en mente, estando conscientes de que Dios va a obrar, de que Dios va a juzgar. Solo Él tiene ese, esa autoridad de juzgar. Nosotros no somos quienes para juzgar. Dice, yo juzgaré, dice el Señor. Yo haré, yo obraré. Dejémosle la ira a Dios, dejémosle el juicio a nuestro Dios. Verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. El peligro de ver pues, prosperar a los malvados es que uno se llena de enojo, se llena de ira. Sí, claro. Y podemos caer en resentimiento. Pero el salmista dice, abandona la ira y no te dejes consumir por el enojo. No dejes que el enojo te consuma. No lo permitas. No te inclines a hacer lo malo. El enojo puede llegar
a tomar justicia por nuestra propia cuenta. Cuando nos llenamos de ira, de enojo muy fuerte, queremos hacer algo por nuestra propia mano, pero debemos de tener esa paciencia y debemos de poder controlar esa ira, ese enojo, y no imitar las mismas prácticas corruptas para conseguir lo mismo que ellos tienen, para conseguir lo mismo que los malvados, los impíos obtienen. David nos dice, no caigas en esa trampa, no caigas en esa trampa. Y batalla un poco para que cambie la diapositiva. Ahí está. Listo. Verso 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que prosperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí viene el contraste final. El destino de los impíos frente al destino de los justos. Los malos, aunque prosperen por un tiempo, terminarán destruidos, sin duda alguna. Terminarán destruidos. Esa prosperidad es frágil, es pasajera. En cambio, los que esperan en Jehová recibirán la verdadera herencia. Para Israel, esto significaba la tierra prometida, hablando, hablando de donde menciona que ellos heredarán la tierra. Para nosotros hoy en día es una promesa espiritual. Eso hay que dejarlo bien en claro. Nunca se nos debe olvidar que es una promesa espiritual. No es esta tierra en la que estamos en estos momentos. Es una tierra nueva, allá en las naciones celestiales, allá donde está nuestro Dios, su trono, donde tenemos o vamos a tener la eternidad juntamente con nuestro Dios. Es una promesa que nos tiene preparada nuestro Dios. Y Dios asegura bendición, sin duda alguna, es seguro. Una paz, una herencia eterna en Cristo. El verso 7, por lo que lo leímos, hay una relación en estos versos. Verso 7, controlar tu interior, guardar silencio y esperar en Dios. Verso 8, controlar nuestras emociones. Muy importante tener un dominio propio. Muy importante poder controlar nuestras emociones. Podemos tener emociones muy fuertes. Hay unos que se enojan muy rápido. Hay otros que se desesperan muy rápido. Todos somos diferentes, pero hay que controlar cada una de esas emociones. No dejar que la ira y el enojo nos dominen. Verso 9, mira el resultado. Los malos perecen, pero los que esperan en Jehová heredan, heredan la promesa de la vida eterna. Es un camino de paciencia, sin duda alguna. Un camino de paciencia, un camino de mucho dominio propio, de control y de confianza, con una recompensa que es segura, que llegará, sin duda alguna. Segundo punto, el destino de los impíos y el de los justos. Verso 10 al 22. Dice, dice el verso 10 y el 11. Pues de aquí a poco, dice, no existirá el malo, pero los mansos heredarán la tierra. El tiempo de los malvados es corto. En contraste, los mansos, los que no se defienden con violencia ni malicia, recibirán de Dios la herencia, sin duda alguna. De Dios recibirán esa herencia maravillosa. El verso 10 dice, de aquí a poco no existirá el malo. David enfatiza lo temporal de la prosperidad del impío. Puede parecer estable, pero en poco tiempo, ¿qué va a pasar? Desaparecerá, va a desaparecer. Observarás su lugar y no estarás ahí. Dice, de la idea de que alguien que parecía tener una posición firme y segura,
De repente se desvanece, de repente se desvanece. Es una manera poética de mostrar la fragilidad de sus logros. Y es que la enseñanza es clave, la enseñanza es clara. No vale la pena envidiar al impío, de ninguna manera. No vale la pena porque su éxito es momentáneo. Verso 11, pero los mansos heredarán la tierra. Aquí está el contraste. ¿Y qué es que vemos aquí en este contraste? De que los mansos, los que esperan con paciencia en Dios, sin ira ni venganza, son los verdaderos herederos. Ser manso no significa ser débil, de ninguna manera, sino ser humildes, pacientes, confiados en la justicia de nuestro Dios, sin buscar la violencia ni la venganza. Jesús mismo citó este versículo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Con esto Cristo confirma que la verdadera bendición no está en las fuerzas ni en la astucia, sino en el carácter humilde que confía en Dios. No está en nuestras propias manos, nuestra propia fuerza. ¿Quién nos da las fuerzas? ¿Quién nos da las energías para seguir adelante? Nuestro Dios. Siempre, siempre ha sido así. Ese carácter de humildad, de sencillez, de siempre confiar en Dios. Se recrearán con abundancia de paz. Mientras los impíos viven en ansiedad, viven preocupados, viven siempre con esa mente bien estresada, aunque tengan riquezas, los mansos disfrutan de un gozo interno y una paz que es duradera, una paz que no se compara con ninguna otra cosa, una tranquilidad en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Y qué vemos en esos versos, en el 10 y el 11? En el 10 muestra la temporalidad de la vida del malo, del impío. Es temporal, es por un momento. Todo se esfuma, todo se acaba, todo se desvanece. Y el versículo 11 muestra la permanencia de la bendición del justo. En otras palabras, lo que parece grande y estable, el éxito del impío, pues es pasajero. Lo que parece pequeño y débil, que es el manso que espera en Dios, es eterno. Vemos ahí bien claro. En estos versos David muestra que aunque los malos planean y actúan contra los justos, su propia maldad se volverá en su contra. Se volverá en su contra. Eso es seguro. Versículo 12 al 15. Dice, maquina el impío contra el justo. Jehová se reirá de él. Su espada entrará en su mismo corazón. Los planes de los malos contra los justos son vanos. Son vanos. Dios no se intimida ante la arrogancia. Nunca se intimida ante eso. Todo lo que hacen se volverá en su contra. Siempre, siempre todo lo que se hace a escondidas, lo que es malo, lo que no proviene de Dios, siempre, siempre habrá consecuencias. Se volverá en nuestra contra. Verso 12 dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El verbo maquina muestra intencionalidad. El impío no solo peca por accidente, sino que delibera y planea hacer daño al justo siempre. Siempre ha sido así, desde la antigüedad hasta la actualidad. Crujir los dientes simboliza odio, enojo, hostilidad. Es la expresión de alguien lleno de rabia contra el justo, simplemente por vivir de manera íntegra, simplemente por vivir de una manera correcta delante de Dios. Tienen ese odio, tienen ese enojo cuando ven a alguien justo, cuando ven a alguien que quiere, que anhela, que desea hacer las cosas correctamente.
Eso es lo que hacen los impíos, los malvados. Crujen los dientes con coraje. Dice el verso 13, el Señor se reirá de él. Aquí aparece la respuesta de Dios. La risa de Dios no es burla ligera, sino una expresión de los que planean, los malvados, son ridículos ante la soberanía de Dios. Todo plan del impío, del malvado, no son nada, no son nada ante la soberanía de Dios, no son nada ante el plan divino de Dios, ante su poder, no son nada. Porque ve quién viene su día, dice. Dios ya tiene señalado el momento de su juicio. Aunque parezca que prosperen, su fin ya está escrito. Su fin ya está escrito, ya viene. No va a quedar el impío, el malvado nunca va a quedar libre de esta consecuencia. Su final, su final se acercará. Verso 14 y 15, el destino de los impíos. Desenvainan espada y entesan su arco. El impío usa la violencia para aprovecharse del pobre y atacar a los justos, para derribar al pobre y ¿cómo se dice? Menesteroso, creo que así se dice. Refleja que los malvados suelen atacar a los más vulnerables. Siempre ha sido así, siempre lo hemos visto así, desde que hemos estado ahí en la escuela, en el colegio, siempre hemos visto cómo los malvados, los que tienen un corazón con malas intenciones, siempre han querido atacar a los vulnerables, a los que no se saben defender, a los buenos, a los que quieren hacer las cosas bien. Siempre ha pasado esto, pensando que nadie nos defenderá. Así es como actúan, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, pues eh, veo a esa persona que está actuando correctamente y me da coraje y le hago cosas, al cabo nadie lo va a defender. Dice su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Aquí está la justicia divina. La violencia, la violencia de ellos que ellos planean, se volverá contra ellos mismos, se volverá en su contra. En el principio de la retribución divina, el mal termina atrapado a quien lo practica. A quien practica el mal, pues termina siendo atrapado por ello mismo. Como vemos también en Proverbios 26-27, que dice, el que cava foso, caerá en él. Ahí está claramente. ¿Qué vemos esta similitud de estos pasajes, de esos versos? El impío trama contra el justo, versículo 12. Versículo 13, Dios no se alarma porque ya tiene fijado su juicio. El 14 dice, el impío actúa con violencia contra los indefensos. Y el 15 dice, su propia maldad será su ruina, se volverá contra ellos. Es un ciclo. Hay un plan, hay un ataque, hay una intervención divina y la destrucción del del mismo que está haciendo este mal, el malvado. En estos versículos David toca el tema de las riquezas, de la seguridad, lo poco que posee el justo bajo la bendición de Dios, que es mucho más valioso que la abundancia injusta del pecador, del impío, del malvado. Es mucho más valioso lo que el justo hace bajo la bendición de Dios y bajo lo que es la voluntad de Dios. Versículos 16 al 17 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque Jehová sostiene a los justos. La verdadera riqueza no es cantidad de bienes, eso lo sabemos, pero hay que recordarlo, sino tener a Dios como sustento, tener a Dios en primer lugar. El justo con poco tiene más seguridad que el impío con abundancia. Verso 16 dice, mejor es el poco del justo que las riquezas de muchos pecadores,
Y aquí David enfatiza un principio de valor espiritual. Lo importante no es la cantidad de lo que uno tiene, sino la calidad y la bendición que lo acompaña. ¿Por qué? Porque proviene de Dios, porque es agradable a los ojos de Dios. Lo poco del justo significa que aunque un cristiano viva con modestia, su vida tiene paz, tiene tranquilidad, tiene contentamiento y sobre todas las cosas, seguridad, seguridad ante Dios, seguridad en Dios, de que todo está en manos de Dios, su vida. Las riquezas de muchos pecadores representan abundancia sin Dios, la cual puede ser obtenida con injusticias y siempre es insegura. Siempre, toda injusticia, toda deshonestidad, toda cosa incorrecta que no es agradable a los ojos de Dios, siempre es insegura. Y esto nos recuerda Proverbios 15:16, que dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Verso 17 dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Los brazos representan la fuerza y poder humano. David dice que el poder de los malos no durará, será quebrado. El contraste aquí, más que el que sostiene a los justos, es Jehová. El justo no depende de su fuerza, sino del poder de Dios que la sostiene. Esto habla del cuidado, de la protección y el apoyo divino en medio de nuestra vida, de lo que nos acontezca en nuestra vida. Siempre tenemos ese cuidado, esa protección de la divinidad de nuestro Dios, de que está el cuidado de sus hijos amados. Y estos versículos, versos 16 y 17, juntos enseñan que la verdadera seguridad y prosperidad no se miden en riquezas, ni en poder humano. Nada de lo que está en este mundo, de lo que es terrenal, riquezas terrenales, todo eso que es de origen humano, no se mide en nada de esto, sino en la bendición que sostiene nuestro Dios. La bendición que viene, que proviene de Dios. Sigamos adelante. Vamos a ver siguiente, que es verso 18 al 20. Dice, Jehová conoce los días de los perfectos, mas los impíos perecerán. Dios guarda la vida de los justos, sin duda alguna. La guardan, mientras que los malos, ¿qué les pasa a los malos? Desaparecerán como humo, como la neblina, así como dice la escritura, ¿verdad? Que la vida es como neblina, que está un poco de tiempo y después desaparece. Bueno, así será también los malos. La vida del malvado, del impío, desaparecerá como humo. Es una comparación fuerte, sin duda alguna. La herencia del justo es perpetua. La de los impíos es ilusoria. Dice el 18, Jehová conoce los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Versículo 20, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se dispararán como el humo. Se disparan como el humo, dice. El Salmo contrasta al justo y al impío. Lo que estamos estudiando, el Salmo completo, y David está enseñando aquí que aunque parezca que los malvados prosperen, su éxito es temporal, es por un momento. Y estos tres versículos que estamos analizando en particular continúan desarrollando esa comparación. El 18, Jehová conoce los días de los perfectos. Conocer aquí no es solo saber información, sino una relación íntima de cuidado y aprobación. Dios no pasa por alto a los que son fieles a Él. Él vigila su caminar siempre y asegura su herencia eterna que nos tiene preparado. Perfectos no significa sin pecado, sino íntegros, rectos de corazón, los que buscan agradar a Dios.
Dice el verso 19, protección en tiempos difíciles. El justo no queda avergonzado cuando llegan pruebas. Puede sufrir, pero no será desamparado. En los días de hambre serán saciados. Muestran la provisión de Dios aun cuando hay escasez material o espiritual. Esto no siempre significa abundancia material, sino una seguridad de que Dios suplirá siempre lo necesario. El verso 20 dice destino de los impíos. Contrasta con el justo. Los malvados pueden brillar por un tiempo. Sí, por un tiempo pueden brillar, pero se desvanecen como humo. La imagen de la grasa de los carneros alude al sacrificio en el altar. La grasa se quemaba y se consumía rápidamente. Así será la suerte de los que se rebelan contra Dios. Es un recordatorio de que la vida sin Dios, pues es pasajera, es frágil y destinada a desaparecer. Estos versos para los justos, son un bálsamo estos versos. Dios conoce nuestra vida, sin duda alguna que la conoce, y asegura que nuestra herencia no se perderá si nos mantenemos fieles. Aun cuando todo parezca incierto, Él promete sostenernos con su mano poderosa siempre. Pero para los impíos es una advertencia. La aparente prosperidad sin Dios es humo, se desvanece. Puede parecer sólida por un momento, pero se desvanece rápido, se desaparece completamente. Por aquí se atrasó un poco las diapositivas, pero sigamos adelante, mis hermanos. Vamos del 21 al 22. Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. Ya el tiempo lo tengo encima. Dice el versículo 21 al 22, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y el 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. El impío vive de forma egoísta, mientras el justo refleja a Dios en su generosidad. La bendición de Dios lo capacita para compartir. El Salmo viene aquí contrastando constantemente al justo y al impío, no solo en su destino final, sino también en su manera de vivir en el presente. En estos versos destacamos el carácter de una persona que revela su relación con nuestro Dios. Dice el 21, el impío toma prestado y no paga. Describe a alguien irresponsable que no honra sus deudas ni cumple con lo que debe. No se refiere solo a lo económico, sino a una actitud de abuso y deshonestidad, reflejando un corazón egoísta. El justo tiene misericordia y da. Su espíritu es generoso, piensa en los demás, comparte lo que tiene siempre. El impío que vemos vive siempre para sí mismo, a sus intereses, aprovechándose de otros, mientras que el justo confía en Dios como proveedor y puede ser generoso, debe de ser generoso. ¿Qué dice el verso 22? Porque los benditos de él heredarán la tierra. Aquí se repite el tema central del Salmo, la herencia de la tierra como símbolo de la bendición y estabilidad que Dios da a sus fieles, a los cristianos que somos fieles. Pero esa heredad, la tierra que vamos a heredar, como lo dije hace un momento y lo volvemos a repetir, no es este mundo. Es una herencia espiritual, una herencia eterna. Los que reciben la bendición de Jehová no solo prosperan materialmente, sino que su vida tiene paz y sentido. Los malditos, dice, los malditos de él serán destruidos. Quienes rechazan a Dios y viven en impiedad, viven impíos, viven con maldad siempre, no tendrán un legado, sin duda alguna. Su aparente prosperidad se desvanecerá en cualquier momento. El impío vive de forma egoísta, mientras el justo lo refleja a Dios en su generosidad. La bendición de Dios lo capacita para seguir compartiendo
lo que tiene, lo que tenemos, así como cuando somos dadivosos, cuando aplicamos, ponemos por obra el, el compartir con los hermanos, con el prójimo, así como cuando vamos a visitar, nos damos cuenta de qué necesidad tienen. Bueno, esa es la bendición de Dios, de poder así compartir, de poder estar al tanto de nuestros hermanos en la fe. El justo bajo la protección de Dios. Dice 23, verso 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Versículo 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Salmo 37 sigue, enseñando sobre la vida del justo y del impío, pero aquí David pone las miradas de más confianza personal del justo en la guía y el cuidado de Dios. Mientras los malvados parecen avanzar por su propia fuerza, por su propia mano, el justo sabe que Dios es quien dirige sus pasos y lo levanta en su caída. El verso 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos y el hombre, y él aprueba su camino. Ordenados significa establecidos, guiados, dirigidos, es decir, el camino del justo no es al azar, sino que está bajo la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. El Señor se agrada cuando alguien camina en rectitud, cuando camina correctamente. Aunque el mundo no lo valore, aunque el mundo lo rechace, Dios mira con aprobación ese andar. Esto no es, esto da, en verdad, mis hermanos, da una seguridad maravillosa. Nuestro futuro no depende del azar ni de la maldad de otros, sino de la mano que Dios nos brinda, de ese apoyo, ese ánimo, esa fortaleza que Dios nos da y que marca cada paso que damos. Verso 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y aquí reconoce una realidad. El justo también puede tropezar. Claro, cometer errores, pasar por momentos de debilidad, claro que también podemos pasar por ello. La diferencia está en que no queda, pues más bien no quedamos totalmente derribados para siempre. Dios nos levanta porque confiamos en su mano poderosa, confiamos en que Dios nos va a dar las fuerzas necesarias para levantarnos. Él nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante. La imagen es hermosa, mis hermanos, como un padre que toma de la mano a su hijo cuando está aprendiendo a caminar, por ejemplo, que se anda tambaleando, que quiere caerse, y ahí está el padre atento para poder ayudarle. Así Dios nos sostiene al cristiano para que no quedemos en el suelo completamente. Y estos versículos nos enseñan que Dios está siempre activamente involucrado en la vida del cristiano. Nada es por casualidad. Cada paso que damos estamos bajo su cuidado. El caer no significa fracasar. Eso también debemos tenerlo bien en claro. Lo importante es que Dios estará ahí siempre para levantarnos. El impío cae y se pierde completamente. El justo cae, pero Dios lo levanta. Es algo maravilloso esto que podemos aprender. Vamos a la siguiente. Versículo 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este testimonio personal de David. En toda su vida observó la fidelidad de Dios hacia los que confiaban en él. Joven fui, dice, vemos aquí ahora a un David, pues ya a una edad ya mayor. Es la misma, en este versículo sigue la misma línea de confianza en Dios que en las anteriores. David está reflexionando sobre su propia vida. Ha pasado por la juventud, ha envejecido, ha visto muchas injusticias, pero hay algo que nunca ha presenciado, que Dios abandone a un justo. Es un testimonio, en verdad, dentro del Salmo, una declaración de experiencia vivida que confirma la fidelidad del Señor.
Dice, joven fui y he envejecido. Habla de la perspectiva de alguien que ha pasado toda una vida observando cómo obra Dios. No es una teoría, es un testimonio de fe probado, probado en el tiempo. Dice, y no he visto justo desamparado. Desamparado, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí significa olvidado, olvidado, dejado de la mano, abandonado. El punto es que el justo puede pasar por pruebas. Sí, pasamos por pruebas. Pues podemos tener momentos de necesidad, pero nunca seremos dejados de la mano de nuestro Dios. Nunca seremos dejados del cuidado de nuestro Dios. Dice, ni su descendencia que mendigue pan. Esto no quiere decir que los hijos de los justos siempre serán ricos, sino que Dios se encarga de proveer siempre lo necesario para aquellos que le temen y le honran, para aquellos que hacen siempre lo agradable ante sus ojos. También implica que la bendición de Dios sobre un justo se extiende a su familia, porque el justo le hereda fe, ejemplo y la cobertura del Señor. Todo esto, ¿verdad? Que pues damos a ese reflejo que nosotros damos. Somos el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, como Él anduvo en esta tierra, en este mundo. Así debemos de ser el reflejo hacia todos los que nos rodean, hacia todos los que, familiares, amigos, conocidos, en trabajo, en cualquier lugar. Y es que el mundo puede fallar. Sí, el mundo puede fallar, las riquezas se pueden acabar, pero Dios nunca abandona a los suyos. Eso debemos tenerlo bien en claro, Dios nunca nos abandona. Y este testimonio de David nos anima a mirar hacia atrás en nuestra propia vida. Siempre que pareciera o siempre que parecía que no había salida o que veíamos o sentíamos que no teníamos la salida a un problema, a una situación difícil, el Señor siempre proveyó, el Señor siempre estuvo ahí para sacarnos adelante. Siempre nos dio esa salida a esa situación difícil. Nos enseña también que la vida recta bendice a la familia. Los que sembramos en fe y obediencia lo cosechan también nuestros hijos. Heredamos esa sabiduría, esa gratitud hacia nuestro Dios y así vamos enseñando a cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos y todo lo que va, los que siguen de nuestra descendencia. Pasemos al siguiente. Vamos a tomar unos minutos más para poder terminar este salmo. Eh, Versículos 26 y 28 dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, eh, dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Son tres versículos, vamos a leer los tres versículos en todo tiempo. Ok, ya se lo leímos. Dice 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La vida del justo se caracteriza por la misericordia, se caracteriza por la generosidad, la bendición que deja su descendencia. El destino del justo y el impío, mientras uno es guardado para siempre, el otro termina destruido. El verso 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición, habla del estilo de vida del justo. No se limita a cumplir lo mínimo, sino que vive en misericordia constante. Dice, presta. No es solo dar dinero, sino estar dispuesto a ayudar en lo que sea necesario. Su descendencia es bendición porque los hijos heredan no solo bienes materiales, sino también el ejemplo y la bendición de un padre temeroso de Dios. 27, aparte del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Aquí hay una exhortación, aquí hay una animación clara y directa. La vida eterna no se disfruta en el mal. Claro que no, sin la justicia, sino en la justicia de nuestro Dios. La vida eterna, obviamente, la obtenemos haciendo el bien, no haciendo el mal.
Si hacemos el mal, pues vamos a tener condenación eterna, todo lo contrario. Todo lo que los malvados impíos están haciendo, pues bueno, va a tener su consecuencia, va a tener una condenación eterna. Vivirás para siempre, dice el pasaje. Puede entenderse en dos sentidos. Vida plena bajo la bendición de Dios en la tierra y vida eterna con Él. Dice el verso 28, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. No desamparará a sus santos para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Aquí se da la razón de todo. Dios ama la justicia. Los santos, los que somos fieles a Dios, nunca seremos abandonados. Puede pasar pruebas, pero nunca estaremos solos. La descendencia de los impíos no hereda bendición, sino hereda destrucción, destrucción total. Esto enfatiza que la vida sin Dios, pues no tiene legado, no tiene más, no tiene futuro, no tiene legado eterno. Y estos versos nos enseñan que la justicia no solo impacta nuestra vida, sino también la de nuestra familia. La bendición de Dios de alcanzar a los hijos de los que viven en misericordia. Y así seguiremos teniendo esta enseñanza que hemos aprendido en estos versos de seguir enseñando, seguir enseñando a nuestras descendencias, a nuestros hijos, para así también que ellos tengan ese temor a Dios, como nosotros lo tenemos ahora, ¿verdad? Lo deberíamos de tener, el temor a Dios. Vayamos al siguiente, versículos 29 al 31. Dice, los justos heredarán la tierra, y la ley de su Dios está en su corazón. La verdadera seguridad del justo está en que guarda la palabra de Dios dentro de sí, y eso lo libra de resbalar. Dice el 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 30 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Habla el verso 29 de una herencia. El versículo 30 habla de su hablar. El versículo 31 habla de su corazón y su andar. Es como si David quisiera mostrar que la justicia no es solo un título, sino una forma de vivir marcada por la fe, las palabras y la obediencia. Dice el verso 29, acabamos de leer, y esto refuerza la promesa central. Refuerza la promesa central del Salmo, la herencia eterna de los justos. Después vemos el 30, que dice, la boca del justo habla sabiduría y la lengua habla justicia. El justo no solo actúa bien, sino también habla con rectitud y actúa correctamente. La sabiduría y la justicia en sus palabras refleja lo que hay en su corazón. Y esto enseña que la fe se nota también en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, cómo pensamos. Y es que el justo edifica, el justo aconseja, el justo anima y habla con la verdad. Y el verso 31 que dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La clave de todo está en lo que el justo guarda, la palabra de Dios en lo más profundo de su ser. En relación con la palabra le da estabilidad. La palabra de Dios nos da siempre esa paz, esa tranquilidad, esa estabilidad. Aunque tropecemos, no nos perderemos, porque Dios nos sostiene siempre en cada momento de nuestra vida. Sigamos adelante. 32 al 33. David ha mostrado cómo los malvados parecen prosperar por un tiempo, pero al final, ¿qué pasa con esos malvados? ¿Qué es lo que pasa? Serán destruidos, mientras que los justos permanecerán firmes, porque Jehová siempre los sostiene. Estos versos continúan desarrollando esta tensión entre los malos y los buenos.
de que siempre se ha visto desde aquellos tiempos hasta ahora, de que los malvados nunca tienen un final feliz, siempre tienen un final trágico, que a veces uno quisiera o desearía que no pasaran por esas situaciones, pero es imposible, no podemos hacer nada contra ellos. Si les animamos, les hablamos, les aconsejamos, pero se cierran, no escuchan los malvados, los impíos, los que están acostumbrados a hacer el mal. A veces no nos escuchan, se cierran, y entonces cuando uno pues ya no puede hacer más, y es el resultado de que serán destruidos. Pero los que hacemos el bien, los que mantenemos rectos delante de Dios, pues permaneceremos firmes, porque Dios nos sostiene. Tenemos esa seguridad de que Dios nos sostiene en todo momento. Y eso lo sabemos perfectamente. Dice el 32, dice, acecha el impío al justo y procura matarlo. Dice el 33, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Vemos como el impío siempre está al acecho, siempre está buscando la manera de cómo terminar con el justo, y siempre procura hacer daño al justo. Siempre pasa esto, pero Jehová nunca nos dejará de su mano poderosa, de su cuidado, de su protección. Siempre estará delante de nosotros. Sigamos adelante. En este último punto, veremos el 34 al 36. Dice el 34, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. 35, vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como la laurel verde. Dice el 36, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. En este punto, el salmista ya ha mostrado varias veces el contraste de lo que es el justo y el impío. El impío florece momentáneamente, pero su destino final, pues, es la ruina. Mientras el justo, aunque a veces parezca débil, como lo hemos mencionado, y prospere menos, permanece seguro porque confía en Dios. Y estos tres versículos es un llamado a la paciencia, a la fe, porque el justo no debe apresurarse, el justo no debe envidiar nada al impío, nunca debemos de envidiar nada al malvado, debemos mantenernos firmes en las manos de Dios, y siempre siempre Dios provee lo necesario, lo básico, lo que ocupamos nosotros, los cristianos. Nunca debemos envidiar las injusticias, el impío que prospera, sino que debemos de esperar en Dios, porque al final de cada uno mostrará quién realmente prospera de la mejor manera. Y entonces los malos serán destruidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán en paz. Esa tierra prometida que nos tiene preparado nuestro Dios, esa tierra espiritual. El Señor es la salvación de los justos y su fortaleza en el tiempo de angustia. Todo ese tiempo que pasamos a veces angustiosos, de desesperación, de preocupación, sabemos que nuestro Dios está ahí y siempre estará ahí para sostenernos. Siempre será así. Esa confianza en Dios que debemos de tener, esa apariencia, tener cuidado con esa apariencia engañosa del éxito, entre comillas, que los impíos obtienen, del poder, de la riqueza. Sin Dios, obviamente, pues no va a parar nada bueno. No va a tener ningún término agradable delante de Dios, haciendo las cosas deshonestamente, incorrectamente, no va a tener nada bueno. Vemos el versículo 37 y 38, dice 37 y 38, dice así, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos
será extinguida. Estos versos forman parte de la conclusión del Salmo. Después de todo esto que hemos visto en todo el capítulo, la aparente prosperidad del impío con la verdadera seguridad del justo, ahora David invita al lector a observar con atención el desenlace de ambos caminos. Aquí se subraya la enseñanza central del Salmo. Lo importante no es lo que se ve en el presente, sino el final de la historia. Lo que al final va a traer este camino que pues están recorriendo tanto los justos como los impíos, ¿verdad? ¿Qué desenlace tendrá estos caminos? Considera, dice, considera y mira, son verbos de observación que llaman a reflexionar y aprender de la experiencia. Los transgresores, los que rompen la ley de Dios, rebeldes y malvados, pues no tendrán paz. ¿Qué van a obtener? Destrucción, destrucción absoluta, inminente. Es un recordatorio fuerte. El camino del mal nunca construye un futuro duradero. Nunca, haciendo el mal, nunca vamos a obtener nada bueno. Nunca vamos a obtener la bendición de Dios haciendo lo malo. Eso lo debemos tener siempre en nuestra mente. La verdadera victoria, al final, no importa lo que se ve ahora, lo que cuesta, o más bien lo más valioso es cómo termina la vida, lo que es la victoria del justo, que está en manos de Dios siempre. El justo tiene un final de paz, tranquilidad. El impío solo de destrucción. La herencia de los justos permanecerá para siempre si nos mantenemos firmes delante de nuestro Dios. Y es una invitación a reflexionar, considerar, consideremos, observemos, no vivamos solo mirando al presente, observemos a largo plazo con los ojos puestos siempre en nuestro Dios. Y ya para terminar, mis hermanos, ya para terminar, una disculpa por el tiempo que tuve que tomar, versículos 39 al 40, vemos lo siguiente. Versículo 39 al 40 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Versículo 40, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Estos versos son la conclusión del Salmo. Después de todo el contraste, después de todo lo que vimos entre el impío y el justo, ahora el salmista presenta un resumen esperanzador. El justo no solo se sostiene por su propia fuerza, sino porque Jehová es nuestra salvación. Jehová es nuestra fuerza, es nuestra, ese impulso, esa energía que tenemos, que nos da, que siempre que se la pedimos, Él nos la otorga, nos las da para seguir adelante. Aunque haya angustia, aunque haya preocupación, aunque haya diferentes tipos de pruebas, situaciones difíciles, injusticia, Dios es nuestra fortaleza y nuestro libertador. Es un cierre lleno de confianza que reafirma el mensaje. El destino del justo está seguro siempre en manos de nuestro Dios. Y aquí subraya una gran verdad, que la salvación no es por mérito humano, es un don divino. Es un don divino sin duda alguna. Y el motivo de todo esto es hermoso. Por cuanto en él esperaron, la confianza del justo no es en sí mismo, ni en nosotros, ni en otros hombres, sino en el Señor, siempre. La verdadera fuente de la salvación no está en nuestras fuerzas, no está en nuestra propia mano, no está en nuestros recursos, en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, en los recursos de Dios y en las fuerzas que Dios nos da. Dios nos promete siempre esa fortaleza, siempre que se la pidamos. Pero es que Dios tampoco no promete ausencia de angustias, de preocupaciones, pero sí fortaleza en medio de ellas. Sí nos da esa solución a esas pruebas. Y el justo tiene seguridad, una seguridad completa en Dios. Aunque el impío prospere por un momento, la victoria final es de los que saben esperar en Dios, de los que tienen esa paciencia en esperar
la respuesta de Dios. Y ya al final, mis hermanos, último comentario. La esperanza en Dios es activa, sigue latente, sigue vigente, sigue mostrándonos, sigue ofreciéndonos esa esperanza. No es pasividad, sino confianza acompañada con obediencia. Debemos de ser obedientes a nuestro Dios, debemos de acatarnos a su voluntad para así tener esa esperanza que nos tiene preparadas en aquel día y esa esperanza de la vida eterna. Jehová dice, se repite con fuerza el tema del rescate a nuestro Dios. Ese rescate que Dios le ofrece a usted, amigo o amiga que nos escucha, ese rescate, esa esperanza, esa promesa de la vida eterna, de estar en esa tierra nueva, una tierra espiritual, una tierra donde fluye leche y miel, que no es aquí en este mundo se acabará, este mundo es temporal, así que tenga su mira siempre en las cosas de arriba, siempre su mira en Cristo. Eh, Gracias, mis hermanos. Una disculpa por el tiempo que me tomé, alrededor de 27 minutos, si no me equivoco, pero es